Si llevas tiempo en el mundo GL tailandés, ya sabes quiénes son. Si apenas estás llegando, hoy te cuento todo desde el principio. Porque Milk Love no empezó en una serie GL. Empezó en un subplot de una serie BL que nadie tenía planeado que se convertiría en lo que se convirtió. Y 5 años después, son la primera dupla GL oficial de GMMTV. Y todavía aquí. Hola mis melones, espero que se encuentren fabulosamente bien porque vamos a ver una dupla de las más antiguas. Así que mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. Milk Love fue uno de los primeros videos de este canal. Hace 3 años, cuando Mocromía apenas estaba encontrando su voz. Estas dos mujeres ya tenían algo que la comunidad no sabía bien cómo nombrar todavía. Hoy volvemos porque en 3 años pasó mucho y hay cosas que decir. Milk Panza Boss Bane y Love Patranite Limpatilla Core. Milk Love. Empecemos por ellas por separado, porque cada una tiene su propia historia antes de Milk Love. Milk, cuyo nombre completo es Panza Boss Bane, nació el 31 de julio de 1996 en Bangkok, Tailandia. Es de ascendencia tailandesa, china, danesa y mon. Mide 1,70 m. Es la cuarta de 5 hermanos. Milk es actriz y modelo. Empezó frente a cámaras haciendo comerciales mientras terminaba sus estudios de administración de empresas en la Universidad Maeyo en Chiang Mai. En el 2018 participó en el concurso Yen Campus Star y fue seleccionada como representante del norte de Tailandia. Eso la llevó a Bangkok y Bangkok la llevó a GMMTV. Su primer papel llegó en el 2020 con Love Stranger y en el 2021 llegó a Bad Buddy y con Bad Buddy llegó a Love. Sobre su orientación en un live de Instagram, Milk lo dijo con total seguridad. Es 100% sáfica, le gustan las mujeres. Lo declaró con la misma naturalidad con la que hace todo, sin artificios, sin gran anuncio, solo lo dijo. Love, cuyo nombre completo es Patranite Limpatilla Core, es de ascendencia china. Su estatura es 1,56 m. Empezó como modelo para revistas en su adolescencia, mientras estudiaba en un programa de francés, soñando con ser diplomática, pero el escenario pudo más. En el 2018 audicionó para el Go On Girl Star Search de GMMTV y quedó como subcampeona. Ese resultado fue suficiente para firmar contrato. Estudió cine y medios digitales en la Universidad Sirinac Haringwirot y se graduó en diciembre del 2022. Su debut llegó en el 2019 con roles en He's Coming to Me y Blacklist. Luego vino Together The Series, que fue el fenómeno que abrió el BL tailandés al mundo. En el 2021 llegó Bad Buddy y con Bad Buddy llegó Milk. Y aquí viene la historia que las dos contaron en su propio fan meeting en sus propias palabras. Cuando les preguntaron dónde se conocieron por primera vez, Milk admitió que no estaba del todo segura si fue en una salida de GMMTV o en una grabación, pero cree que fue en una salida. Y lo que recuerda de ese momento no es el lugar, es una imagen muy específica. Love comiendo cabezas de camarón y pelando los camarones y cangrejos para Milk. Love lo confirmó y añadió algo que los Move repiten con mucho cariño, que en ese momento se sentía como una madre en la mesa. La primera impresión de Milk sobre Love fue directa y honesta. Cuando vi a esta niña dije, oh, tiene linda cara, podría ser una idol. Y Love en ese momento era todavía estudiante. En el after de un evento llegó con uniforme escolar. Milk la reconoció ahí, la volvió a ver en el rodaje de Impact y luego otra vez cuando estaban bailando. Y la primera impresión de Love sobre Milk fue igualmente directa. Parecía una persona tranquila, discreta, pero también cool. Un poco torpe. Pero cuando tiene la intención de hacer algo es completamente concentrada en ello. Eso es Milk Love, antes de que hubiera una sola cámara entre ellas. Y entonces llegó Bad Buddy en el 2021. Y el plan original no era emparejarla. Milk iba a actuar junto a un personaje masculino. Fue Love quien reveló en entrevistas que quería formar parte de un elenco dominado por mujeres. Y fue Pia Off, director senior de GMMTV, quien vio la química entre ellas y tomó la decisión de emparejarlas. Pia Off es responsable de muchas de las parejas icónicas de GMMTV, incluyendo Nam Tam Film. Y Milk Love le debe a él ese primer paso. En Bad Buddy interpretaron a In y Pa, un subplot sáfico en una serie BL que nadie esperaba que atrapara a tanta gente, pero la química era de ellas y el fandom lo vio de inmediato. El hashtag Milk Love nació y con él nacieron los Move, el nombre oficial del fandom, con su mascota propia, una perrita salmoyedo que la comunidad lleva con orgullo en cada evento.
Todo eso ocurrió antes de que hubiera una sola serie GL, la comunidad las eligió primero. Después de Bad Buddy, vinieron más colaboraciones, Viceversa en el 2022, Magic of Zero en el 2022, Our Skies 2 en el 2023, siempre construyendo, siempre creciendo, siempre demostrando que lo que había en Bad Buddy no fue casualidad. En el 2024, GMMTV finalmente apostó por ellas completamente, 23.5. Las convirtió en las primeras protagonistas de la primera serie GL oficial de la compañía, la primera dupla GL oficial de GMMTV. 4 años de construcción, 4 años de fandom esperando, y cuando llegó, valió la pena. Y aquí hay que hablar de algo que hace a Milk Love completamente diferentes a cualquier otra dupla del GL tailandés. Su ritmo nunca fue el de otras parejas, y eso siempre fue parte de su identidad. Durante años, Milk se disculpaba con Love cada vez que la tocaba durante una sesión de fotos. Sin dramatismo, simplemente lo hacía, como si ese cuidado fuera parte natural de quienes son. Su primer beso en pantalla llegó en 23.5, y el momento en que pasó tiene su propia historia. La directora Fon les indicó que se besaran en esa escena, pero el beso esquimal que le dio Milk a Love, ese detalle específico, fue una improvisación de Milk. No estaba en el guión, simplemente sucedió y fue una grata sorpresa para todos, para la directora, para el equipo y para los Move, que llevaban años esperando ese momento. Cuando finalmente lo vieron en pantalla, casi no podían mirarlo juntas. Pero con el tiempo algo cambió y Milk misma lo describió en sus fan meeting. Cuando les preguntaron cómo era Love después de conocerse 2 o 3 años, Nom ha comenzado a salir de su zona comfort. Creo que es más abierta, le gusta encontrar cosas nuevas que hacer, quiere probar y experimentar, finalmente adquirió un carácter propio, está dispuesta a jugar y es buena actuando. Eso no lo dice alguien que conoce a una compañera de trabajo, eso lo dice alguien que ha visto crecer a otra persona. Y Love le describió así, que Milk Love es como crecer en etapas, del jardín de niño a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria y ahora a la adultez temprana. Ese es su ritmo y ese ritmo tiene una autenticidad que la comunidad que las conoce desde el principio valora, exactamente por lo que es. Hoy más cariñosas, más abiertas, más cómodas, pero siempre siendo ellas. ¿Nunca has tenido Netflix, Disney Plus o HBO porque siempre te parecieron un lujo o muy costosos? O peor, las tienes pero sigues pagando el precio completo? Porque desde que descubrí GGPic, yo ya no lo hago. GGPic es una página donde consigues suscripciones de Netflix, Disney Plus, HBO Max, Crunchyroll, con pagos mensuales y hasta anuales, a precios que cuando los ves, dices, ¿es en serio? Y sí, es en serio. Lo que pagas normalmente por un mes en GGPic te puede alcanzar para el año completo, casi de regalo, sin exagerar. ¿Y sabes lo que eso significa? Que ya no tienes excusa para no ver 23.5, Wall Store Sotso, Reverse for You, Affair, todo ese contenido que llevo recomendándoles acá en el canal. Y no es solo plataformas de streaming, también tiene videojuegos como The Last of Us, Cyberpunk, Elden Ring, monedas para Fortnite, Roblox, Free Fire, Call of Duty y hasta ChatGPT Plus y otras IAs. Hay tanto que de verdad te digo, entra al link y explora todo lo que tiene, porque yo misma me sorprendí cuando vi todo lo disponible. Yo ya no volví a pagar precio completo, no tiene ningún sentido cuando existe esto. Y si entras con mi link, tienes el 10% de descuento adicional. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Su trayectoria juntas es la más larga del GL tailandés actual. Bad Buddy 2021, el subplot que nadie esperaba. Viceversa 2022, primera expansión de su historia. Magic of Zero 2022, un episodio suficiente para recordar. Our Skies 2 en el 2023, continuando la historia de In y Pa. 23.5 en el 2024, el primer protagónico GL de GMMTV en Netflix. Wall Store Sotso 2025, su historia más madura en GMMTV y Netflix. Girls Rolls en este año 2026 junto a Namtan Film y View Me en la primera serie GL grupal de GMMTV. Y sobre Girls Rolls hay algo que vale la pena mencionar. Muchos espectadores terminaron de ver la serie específicamente para saber qué iba a pasar entre los personajes de Sasha y Goria, los personajes de Milk y Love,
La actuación de Milk en Girls World fue elogiada en foros y reseñas como un salto significativo respecto a sus trabajos anteriores, una actriz que creció frente a las cámaras. Y hubo un momento que la comunidad también celebró con mucho humor. Ante las reacciones a las escenas intensas de sus personajes, Milk aclaró con su característico humor que en la vida real ella apoya la lealtad total y que prefiere estar en casa armando Legos antes que apoyar los comportamientos de sus personajes. Y próximamente se viene Deep Doll, su proyecto más oscuro y ambicioso hasta ahora. Love interpreta a Rafa, una bailarina de ballet acaudalada y arrogante que pierde sus sueños cuando su pierna es lesionada brutalmente y se ve obligada a abandonar lo que más ama. Milk también interpreta a Rafa, una aeromoza optimista y positiva que enfrenta una crisis en una carrera después de un encontronazo con un pasajero difícil. Dos mujeres unidas con el mismo nombre, unidas por la pérdida y encontrando en la otra el refugio que ninguna buscaba. Roles adultos, complejos, emocionales, un Milk Love que la comunidad todavía no ha visto y que ya está esperando. Y aquí hay que hablar de algo que la comunidad no olvidó y que merece nombrarse con claridad. Durante la producción de Wall Store Sotso se descubrieron comentarios del director de la serie en Facebook, comentarios de naturaleza sexual sobre las escenas íntimas de la grabación, hechos en tono de bromas con amigos, donde hacía referencia explícita a lo que se estaba grabando y animaba a otros a sumarse. También se encontraron comentarios del mismo director pidiendo material de naturaleza sexual de actrices de otras producciones de GMMTV. Cuando todo salió a la luz, el director publicó una disculpa en Instagram. Dijo que no era el lugar adecuado para este tipo de comentarios. No dijo que los comentarios estuvieran mal, solo que los había publicado donde lo podían ver. Y eso lo dice todo. La comunidad lo procesó con una claridad que vale la pena repetir. Las escenas íntimas del GL, incluso las más suaves, ocurren en un set de grabación con un equipo humano. Y si alguien de ese equipo sexualiza lo que está viendo mientras trabaja, eso no es un chiste entre amigos, eso es violación a la seguridad y dignidad de las actrices. No se trata solo de Milk y Love, se trata de garantizar espacios seguros para todas las mujeres que trabajan frente y detrás de una cámara. Porque cuando el set no es un espacio seguro, el problema no es la escena, el problema es la cultura que lo permite. Milk Love lleva 5 años construyendo una base internacional, que hoy es de las más sólidas del GL tailandés. Manila, julio del 2024, su primer fan meeting en Filipinas, un hito para la comunidad Move de la región. WTW Global Women Summit en Shanghái, julio del 2024, representando al GL tailandés en un foro global. Taipei, enero del 2025, primera parada en Taiwán. Conciertos propios en Bangkok, diciembre del 2024, un hito que pocas duplas GL alcanzan en tan poco tiempo. Taipei, octubre del 2025, segunda visita a la comunidad taiwanesa que creció. Manila, enero del 2026, en el fan meeting Heart Drop en el SM Sky Dome de Quezon City, celebrando sus 5 años juntas, con los Move filipinos que han sido parte del viaje desde el principio. Hong Kong, marzo del 2026, Sweet Serenade, en el AXA Dreamland, una nueva ciudad, una nueva parte de la comunidad. Y los Move de Latinoamérica, que llevan años siguiéndolas desde el otro lado del mundo, traduciendo, creando contenido, haciéndolas llegar a ellas, siguen esperando su turno. Te amo mucho. Te amo mucho. La industria fue reconociendo lo que la comunidad ya sabía. En los Komchak-Luek Awards 2024, Milk Love y 23.5 fueron reconocidos en una noche que celebró lo que esa serie significó para el GL tailandés. En los Night Entertainment Awards 2024 también estuvieron presentes con nominaciones por su trabajo en 23.5. Y en los Hub Awards 2025, Milk Love ganó múltiples categorías por Wall Store Sotso, incluyendo Best Couple y Best Chemistry. Y más allá de los trofeos, 23.5 fue distribuida por Netflix internacionalmente. Igual Store Sotso también llegó a Netflix. 2 series consecutivas en la plataforma más grande del mundo. Eso no le pasa a cualquiera, y eso dice todo sobre el peso de Milk Love en el GL global. Porque fuera de las series, Milk y Love también han construido sus propios caminos. Milk es actriz, modelo y empresaria. En el mundo de la moda de lujo, en marzo del 2025 hizo su debut en la Semana de la Moda de París en el show Otoño-Invierno de Saint Laurent. Después viajó a New York para Calvin Klein
y volvió a París para el debut de los nuevos directores creativos de Loewe. Los números dicen mucho. Para la temporada primavera-verano del 2026 generó $5.09 millones en el Earned Media Value. Fue la tercera celebridad más impactante de toda la Paris Fashion Week y la revista No Manners Magazine la incluyó en su lista de las 50 mejores vestidas del año 2025. Y hay un dato de Milk que dice mucho sobre quién es. Para un performance que tenía planeado, aprendió a tocar guitarra desde cero en solo un mes y lo ejecutó de una forma que dejó a todos impresionados. Cuando Milk decide algo, lo hace. Fuera de la moda, Milk tiene Be Ready, su propia tienda de dulces, un proyecto personal que la comunidad visita como si fuera una extensión de ella misma. Love, por su parte, fundó 20 Wendy, su propia marca de cosméticos, una empresaria además de actriz, y también trabaja con MCM, la casa de moda alemana de lujo con quien ha participado en eventos internacionales. Juntas protagonizaron la portada de Harper's Bazaar Singapur en abril del 2025. 5 años de historia entre dos personas que ya no necesitan explicar nada. Hace 3 años hice un video sobre Milk Love cuando este canal apenas estaba empezando. Y hoy, después de Bad Bunny, Viceversa, Magic of Zero, Our Sky 2, 23.5, Netflix, Wall Store Sotso, There's Rolls y Dito en camino, después de Fan Meeting en Manila, Taipei, Hong Kong, Shanghai, Bangkok y después de Saint Laurent, Calvin Klein, Loewe, 20 Wendy, Barry y después de lo que pasó con el director y lo que eso reveló después del primer beso que Milk convirtió en algo más, con un beso esquimal que nadie esperaba, después de una Love que llegó al mundo del entretenimiento pelando camarones en una salida de GMMTV y que hoy tiene un carácter propio que le llevó años construir, y de una Milk que desde el primer momento pensó que esa niña podría ser una idol, Milk Love sigue siendo Milk Love, con su ritmo, con esa forma de querer que no necesita ser ruidosa para ser real, pero también más seguras, más cariñosas, más ellas que nunca. Y para los que llegaron hoy por primera vez, búsquenla desde el principio, porque hay 5 años de historia que recién está llegando a su capítulo más interesante. Y bueno, mis amores, déjenme en los comentarios desde cuándo conocen a Milk y Love, o yo se las acabo de presentar. Y ya saben, si quieren que le dedique otro video a otra dupla del GL, díganmelo acá en los comentarios. A otra actriz, ya ustedes saben qué hacer. Y si llegaron hasta el final, pues me dejan un perrito. Déjenme un perrito para saber que llegaron hasta esta parte del video. Gaby, ¿vas a reaccionar a Dito? Sí, voy a reaccionar a Dito. Gaby, ¿vas a reaccionar a todas las series que están saliendo próximamente, hasta las de GMMTV? Por supuesto. ¿Y dónde? Aquí. Y bueno, mis amores, si les encantó este video tanto como a mí, no olviden dejarme ese hermoso like, compartan. Algunos tienen ya un botoncito por ahí que dice hype, eso también me ayuda muchísimo. No olviden seguirme en mis redes para que no se pierdan de nada. Y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este video acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Chau, chau. Se te quiere.